Hola, buenas tardes. Feliz y encantado de que me inviten a participar. Les voy a mostrar algo que mi presentación era una presentación corta, por ende duraba como 20 minutos y estos son 15, así que vamos a contar como en el tiempo. Esto que está acá es parte de una experiencia de lo que estuve estudiando el año pasado y me pareció muy interesante cómo pudimos resolver los modos de trabajo y con quién lo hicimos. Y me pareció interesante articular este framework de trabajo. Y también le pareció interesante a Isa, por ende quedé y pude ir a mostrar esto que está acá. Esta es una visión bien particular, es una visión bien honesta y humilde, es un framework que no es infalible y que puede ser muy mejorable. Y la idea es que ustedes lo puedan tomar y lo puedan criticar y podamos trabajar o iterar sobre eso. Me salto esta parte porque... el storyboard como tal se ha utilizado hace varios años en el diseño central del usuario como una herramienta que sirve para modelar experiencias, es decir, para contar historias, para poner usuarios frente a servicios o sistemas y también para darle forma a la interacción, ¿okay? Y contar una historia a través de ella. Entonces decimos los usuarios van a hacer esto, toman tu dispositivo, ingresan acá, etc. En la bibliografía más o menos recurrente hay varias menciones metodológicas sobre el storyboard y se le reconoce como una herramienta de utilidad, pero básicamente no hay una mención metodológica de cómo se debe hacer y de cómo se debe articular. Por otro lado, en bibliografía más actual, se menciona la utilización de esta herramienta en etapas de diseño, pero en una metodología, en una visión, yo diría más bien waterfall y no tanto agile, entonces básicamente lo tratan de acomodar entre el research o después del research, después del modelado, después de la definición. Básicamente lo que hacen es contemos la historia para las personas que no entienden lo ñoño cuando diseñamos, contémosla un poco más, de manera más fácil. Entonces el objetivo de esta charla es presentar brevemente este framework que es para la elaboración de un storyboard, para hacer usar el proceso de user research, y esta estructura permite validar no solo las primeras ideas, sino también validar nuevas funcionalidades. Es decir, cuando nosotros queremos agregar cosas sobre algo que estamos diseñando, puede ser bastante útil. Puse estos modelos acá para que entiendan que pudiese ser incluido dentro de procesos que son más bien waterfall como el de arriba o en el ciclo de Lean que está abajo. ¿Para qué sirve? Y es bien corta y es poco ambiciosa la mirada. Primero, generar validaciones de bajo costo, pero alta eficacia y eficiencia. Segundo, para explorar ideas y oportunidades desde los usuarios. Y tercero, para poner foco en la interacción a testear, pero no en los elementos mismos. Es decir, no aparecen wireframes, o sea, son en bajísima calidad. No para el diseño visual, etc. ¿Okay? Básicamente, y eso es una de las cosas que a mí me sirvió bastante, fue para estar como acá con un foco en la interacción, foco en los procesos interactivos por los que usuarios pasan sosteniendo dispositivos. El caso de uso, entonces, tuve la suerte dentro del año pasado de trabajar para la ABS, para el R&D, que es el Research and Development, y una de las grandes sorpresas que me llevé es que estos gallos son capaces de leer y entender y validar y valorar elementos como el que les voy a mostrar. Esto que está acá, una maravilla, es uno de los primeros monos que hicimos, donde básicamente estábamos testeando nuevas ideas de diseño. Y esto básicamente sigue el orden, presentaba un reto que nos ponía la BBC de explorar nuevas formas en que los usuarios iban a ampliar el contenido desde la televisión. Entonces estaba la mamá con su hija y realmente al final del programa, así como el profesor Rosa inglés, aparecía una invitación a tomar el dispositivo y el sistema te decía que un animal andaba suelto en tu casa. Entonces nuestra idea era que junto con la madre tomaban el iPad y a través de reloj aumentada la niña iba buscando el animal que estuviese como en alguna pieza y la niña lo encontraba. Y después se sentaba con la mamá a descubrir y hacía como una especie de colección de distintos animales que ya habían descubierto. ¿Por qué tengo estos elementos en rojo marcado arriba? Porque en un minuto, y validando con un usuario, salieron cosas como, y el niño va a caminar con el iPad sosteniendo en la mano, ¿sí? Cuando se va a ir pegando con la pared, el iPad va a durar 2 días, o cosas como cuando la niña parecía sola, decía, ¿y la mamá dónde se metió? La mamá fue como a cocinar, la niña se queda sola en este minuto de navegación, quiere evitar que la niña se salga del iPad, se ponga a ver Netflix, a ver monitor. Entonces, si bien estas no son partes de la interfaz, y no hay ningún wifi acá, a excepción de esta maravilla que está acá, lo que nos interesaba a nosotros era poder validar qué es lo que le pasaba al usuario teniendo en los dispositivos, las preguntas que se podían hacer los usuarios respecto al contexto de interacción más allá de los elementos de interacción.
Esto que está acá es un evolutivo donde estamos pensando en una especie como de VR que puede ser este Google Cardboard, donde el día de mañana te juntáis con tus amigos a ver tele, pero veis tele los dos conectados, entonces los dos se juntaban en un espacio virtual y la acción pasaba en el medio. Y en un minuto pasaba lo mismo, es decir, por ejemplo, te juntáis con tus amigos y con un VR que suena súper taquilla, pero efectivamente si te ponéis los lentes no podéis tomar cerveza porque como que te estás a vivir con tu familia. Entonces son cosas que aparecían desde preguntas de los usuarios que uno, diseñando buenas ideas, de alguna manera queda sesgado hacia el proceso de interacción que está haciendo, pero no se da cuenta del contexto de la interacción. La idea sigue evolucionando y básicamente terminó esto que era el TARDIS, que es el del Doctor Who, que básicamente aparecía en la tele, y el TARDIS te hacía una invitación la aplicación te hacía una invitación a invitar al TARDIS a tu casa, donde el TARDIS viajaba y tú en una aplicación de VR podías ingresar, por ejemplo, al TARDIS y después compartir esto con las redes sociales. Entonces, en estos mismos escenarios, donde lo único que hacíamos nosotros era, como que yo le pego más al dibujo, entonces me demoraba como 5 minutos en hacer esto, y en verdad se ve colorido porque, en verdad, no sé, a veces no es tan difícil, y si uno tiene estos elementos prediseñados, como por ejemplo personas sosteniendo un teléfono, tomando un teléfono o elementos como la tele, después uno básicamente los puede ir copiando y puede ir trabajando súper fácil. Pero en este caso, levantar esto para validar una idea o para validar ciertas interacciones nos toma súper poco tiempo. Finalmente esto quedó de esta manera, y esto es lo que les decía yo, por ejemplo, las imágenes, la primera y la segunda, son básicamente el mismo contexto donde uno puede pegar y copiar los mismos elementos. Esto que está acá de la mano es la misma que está allá, pero tiene otro elemento encima. Básicamente, la idea es que uno pueda articular historias o contextos completos de interacción para que los usuarios puedan visualizar básicamente qué es lo que están haciendo. Básicamente esta fue la última idea que hicimos, donde efectivamente era un Google Cardboard y tú le ponías ese Google Cardboard que tenía la BBC y te sacáis una selfie con Doctor Who y te lleváis, etc. Más allá de eso y de los monitos, lo que me pareció interesante fue cómo yo puedo tomar toda esta experiencia o todos estos elementos que estuvimos haciendo o revisando y transformarlo en un framework. ¿Qué significa un framework? Es un estado donde revisamos paso a paso cómo articular la herramienta y se la muestro enseguida. Básicamente el framework contiene 8 pasos, donde son primero definición del escenario de uso, definición de los usuarios, definición de los dispositivos, definición de los pasos críticos, definición de la hipótesis a validar, generación de herramientas de moderación, etapa de test y etapa de análisis. Lo puedo revisar bien rápido, esto va a estar colgado arriba, lo pueden revisar después con más calma. Vamos a ver solamente la parte de arriba. Definición de escenarios objetivos, en donde se definen las motivaciones generales de los usuarios, donde se pueden trabajar con protopersonas, por ejemplo, y se definen los pasos de la interacción, además desde dónde sucede, el espacio físico. ¿Okay? Y esto es súper importante porque muchas veces nosotros nos podemos diseñar, empezamos a articular algún elemento de interacción y nos olvidamos que efectivamente el gallo cuando revise esto va a estar en el metro y va a estar apretado o no va a sentir la confianza de poder sostener un teléfono por más de 30 segundos porque no quiere que se lo pelen, etcétera, etcétera. Y de alguna manera ser conscientes de los espacios físicos donde se desarrollan las interacciones, como la niñita que se iba a pegar corriendo el iPad en la mano, nos permite a nosotros ser conscientes de elementos que son externos ya a la interfaz. Definición de los usuarios es donde se definen los participantes de la interacción y su rol dentro de toda la historia, porque hay muchos usuarios que aparecen o desaparecen, hay elementos donde uno ejecuta una acción y espera que otro usuario responda, o es solamente una persona la que conlleva toda la interacción, y hay que definir su permanencia y relevancia de la interacción. Perdón, estos elementos que están acá abajo básicamente es para que uno rellene y complete y vaya armando el storyboard de alguna manera, de una manera macro. 3. Definición del dispositivo. Acá se definen los dispositivos con que los usuarios interactúan y se definen los más importantes para la interacción tomando en cuenta la lugaridad de escenario. ¿Okay? Aquí nos hacemos ese tipo de preguntas donde hacemos un listado de dispositivos con los que los usuarios van a interactuar, por ejemplo, y los sistemas asociados a los dispositivos. ¿Okay? Accesos, servidores. Sería muy torpe que nosotros pensásemos una aplicación para la católica, aquí que no llega señal del teléfono. Y que no hay wifi, por ejemplo, que son cosas que nosotros podíamos obviar, pero forman parte del escenario. Definición de los pasos críticos. Se definen los elementos críticos de la interacción, los pasos donde puedan producirse quiebres emocionales, por ejemplo, un proceso de pago donde existe alguna transacción, y donde yo propongo abajo hacer un listado de pasos críticos, por ejemplo, una transacción, enviar información privada, etc. Y un listado de posibles emociones que los usuarios puedan vivir, donde se puede revisar la taxonomía del estudio del vocabulario de las emociones, donde están
básicamente agrupado, y esto lo pueden buscar en Google. Quinto, circulación de la hipótesis a validar, que esto es una de las cosas más importantes. Se generan una variedad de hipótesis que se van a validar. Por ejemplo, ¿será sensato que en ese instante el usuario tenga el teléfono en la mano? Básicamente esta es la parte más relevante, pues permitirá extraer la mayor cantidad de elementos de la experiencia y percepción de los usuarios. Acá es donde hay que ponerle cabeza y ahí es donde definir básicamente cuáles son las cosas que nos interesan que floten dentro de la exploración. Hipótesis a validar y pregunta al usuario para cada hipótesis. Generación de reglamentos de moderación. Una vez generadas las hipótesis, se deben tomar cada una de ellas y generar preguntas dentro de un contexto de tiempo narrativo que sean realizadas a los usuarios. Estas preguntas deben ser idénticas para cada usuario si se quiere después comparar la data extraída. ¿Okay? Básicamente es transformar o darle al storyboard una estructura de control de asuntos con el usuario. Para los que no lo han hecho nunca, pueden ver acá algunas cosas como guías, que puede ser el protocolo de presentación, contarle a los usuarios qué tipo de comentarios te gustaría recibir, indicarles qué va a pasar con la información, etc. ¿Okay? Séptimo, casi terminamos. Esta es la etapa donde se realiza el testeo, se escogen a las personas que sean relevantes para la idea y en lo posible que sigan los patrones sugeridos en la generación de los protopersonas o usuarios finales. ¿Okay? Tratemos de ser asertivos con la gente que estamos buscando y no preguntarles a la primera persona que son las raíces, sino démosle valor. Dice eso ahí, ir a testear con los perfiles y personas definidas anteriormente. Registra comentarios, pregunta, opiniones, no interrumpas y aprovecha el espacio para escuchar. Por último, se traen los datos y se entregan las conclusiones acerca de la variación de las hipótesis formuladas, y se generan estas conclusiones con un listado de nuevas oportunidades o errores. El framework está disponible para la descarga, creo que al final de la presentación está el link, y quiero hacer hincapié en que este framework, que se mezcla muy bien con lo que decía Carmen en su presentación, quizá en un mercado como el nuestro no va a ser valorable. Yo en el día de hoy, en el puesto que estoy, aún no me siento preparado para poder articular esto de manera visible para las gerencias de arriba, porque yo sé que para ellos todavía son monos. Cuando me tocó estar trabajando con la ABC fue diferente y pude trabajar con la gente que estaba en ingeniería de investigación y desarrollo y ellos entendían muy bien cuál era el objetivo de esto. ¿Okay? El problema que tiene este framework es una brecha cultural. Para que ellos se los recomiendo que lo utilicen, sirve para organizar todas las interacciones y poder hacer relevante, como les decía al principio, no solamente los elementos de interacción del dispositivo, sino el contexto donde se realizan las interacciones. En la ficha de descarga creo que está este dibujo para que ustedes lo puedan ir completando, y el framework se encuentra en ese link y mi sitio es ese donde también debe estar, y si no se compliquen pueden buscar en SlideShare y está disponible. Eso, muchas gracias.